Mm. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noche de martes, noche de entrevista. ¿Qué les pareció el comienzo? Mucha música y muchas imágenes también alrededor. Le agradezco con todo el cariño y con todo mi corazón a 100 Capacitación, Innovación, Educación y Negocios. Su apoyo, como pudieron ver, ahí está el grupo que conformamos este proyecto que, como ustedes bien saben y lo hemos venido diciendo semana a semana, trata de platicar y de conocer a grandes personalidades de distintos sectores económicos, de negocios, en fin, de muchas áreas en las cuales nosotros sentimos y sabemos que tienen un gran contenido y un aporte de valor extraordinario que ofrecer. Y en ese sentido, pues quiero agradecer esta noche. Tenemos a alguien que de verdad, se los digo en serio y también de todo corazón. Es un super crack. Y cuando digo super crack es porque de veras sabe en serio lo que hace y todo lo que hace lo hace bien. Él es el doctor Santiago Beorlegui Cano. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, después de esa presentación, espero estar a la altura de las expectativas. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Hombre, gracias a ti. Yo le quiero decir a la audiencia que Santiago, de entrada, es máster en coaching transformacional, pero atrás de esto, que estas tres aparentemente simples palabras que no son para nada simples, ¿sí? Ajá. Hay una trayectoria espectacular en la materia. Y cuando digo espectacular, o sea, honestamente estaba pensando en leer, porque él en su página, les pido desde este momento que por favor lo sigan, santiagobeorlegui.com, ahí está también en las redes de LinkedIn, entre otras. Dije, bueno, pues vamos a leer un poco, pero la verdad es que me voy a llevar A una ver hora. quién es este bicho, ¿no? No, sobre todo, ¿sabes qué? Me voy a llevar una hora en relatar todo lo que No, has no, hecho a lo no, largo de tu vida profesional. Nada más, así para ser muy no. resumido, él tiene 38 años de experiencia laboral, 26 como emprendedor y empresario, ha impartido más de 10,000 sesiones de coaching terapia. Vean nada más la cantidad, espectacular. 2,500 sesiones de consultoría, estoy leyendo lo de su página, lo tengo que decir, ¿no? Para que no piensen que yo hice la chamba, no. Consultoría de alta dirección, 300 diplomados, más de 700 conferencias, miembro del claustro doctoral del Consejo Superior Europeo de Doctores, medalla al mérito profesional por la Harvard Business School, cuenta con 13 certificaciones de coaching. Santiago, madre mía, ¿en qué momento, cómo le haces para hacer todo esto? ¡Qué bárbaro! No, Maravilloso. no, muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo tengo 56 años y yo digo, a ver, ¿será que ya estoy viejo? Porque ya son 38 años trabajando y 26 años como empresario. Entonces, pues sí, a lo mejor el currículum es muy extenso, pero pues eso significa que ya estoy acercándome a la tercera edad. Mira, nada más, pero ¿sabes qué? Te lo voy a decir, no porque estemos juntos y nos hayas hecho el favor de concedernos esta entrevista. Yo hubiera jurado que no tienes 56, sino por lo menos 10 menos. Entonces, la verdad es que también te alimentas bien, te No, no, duermes bien. ya te platicaré de eso porque por ahí tenemos un proyecto muy, muy lindo que no pudimos lanzar este año precisamente porque se nos cruzó la pandemia y lo tenemos ahí listo. De hecho, junto con un libro, es un proyecto hermosísimo en donde yo lo viví a título personal. Yo bajé 30 kilos de peso. Mira, Pesaba 130 kilos, peso 100 kilos, mido 1,96 y llevo mucho tiempo haciendo trabajo personal, muchos años haciendo ejercicio, pero una de las cosas que a partir de que armé un equipo de médicos y nutriólogos me dijeron, por mucho ejercicio que hagas, si no cuidas tu nutrición y
no vas a ver resultados. Y sí, efectivamente, llevo 2 años con esta dieta que ya no lo veo como una dieta, sino como un estilo de Un vida, y estilo. la verdad es que es increíble. Pero bueno, ya platicaremos sobre ello, con mucho Me, gusto. Me encanta, Santiago, porque en efecto vamos a procurar que en el transcurso de una hora nos platiques sobre todo esto, sobre todo tu expertise. Yo quisiera abrir, Santiago, si tú me lo permites, porque Claro. me llamó mucho la atención algo, lo que leía tu trayectoria, tu perfil. Tú comenzaste estudiando realización de televisión en la Complutense de Madrid. Sí, Sí, de hecho, 17 años de mi vida me dediqué a televisión maravilloso. y trabajé en lo que era en aquella época Corporación Mexicana de Radio y Televisión, que era Ok, Canal 13. ok. Y luego me tocó cuando se convirtió en el IMT, porque se inauguró el Canal 22 y entonces se Así convirtió es, en IMT. Y luego en 1985 se inauguró el Canal 7 ok, y entonces se convirtió en Imevisión. así es. Y para hacer una historia larga, bastante breve, yo quería estudiar electrónica aplicada, no había esa carrera en México, había la oportunidad de irme a estudiar fuera, solamente la había en Alemania, en Japón y en Italia, pues no hablo alemán, no hablo japonés, era más fácil hablar italiano, y dije, Ajá, bueno, pues me lanzaré para Italia, ok, en el Politécnico de Turín, pero justo en 1982 vino una devaluación muy, muy fuerte en México, cierto. y entonces mi padre, un extraordinario y práctico, muy práctico, y un ser muy amado, me dijo, ¿sabes contar? Sí, pues no cuentes conmigo para pagar la universidad fuera de México, estudia aquí en México. Ok, Y la verdad es que eso exactamente que yo quería estudiar no lo había en México. Y le dije, no te preocupes, me voy a poner a trabajar. Y me dijo, es que si te pones a trabajar y empiezas a ganar dinero, ya después no vas a querer estudiar. Y le dije, no te preocupes, me comprometo contigo que en cuanto encuentre otra cosa que me guste, pues me meteré a estudiar. Y entonces, por azares del destino, empecé con una productora de televisión independiente, luego me fui a Canal 13, a Canal 22, Canal 7, Imevisión, y luego conseguí una beca a través del Sistema Iberoamericano de Noticias ok. o la OTI, la Organización de Televisión Así es. Iberoamericana, y entonces me fui becado a estudiar al Instituto Oficial de Radio y Televisión en Madrid, que en aquella época era un organismo que pertenecía a Televisión Española y a la Universidad Complutense. De hecho, el campus estaba dentro de la Complutense y ahí estudié realización de televisión, pero bueno, yo ya llevaba un rato trabajando en tele aquí en México. De hecho, cuando yo llego allá, llegué ya como productor y director de cámaras. Ok. Tenía yo 23 años y me decían, a ver, ¿cómo es posible que lleves 3,000 horas de dirección de cámaras? Le digo, pues es que empecé a los 17. Sí, claro. Cuando el realizador más joven de televisión española tenía 31, 32 años y llevaba 500 o 400 Horas. horas de dirección de cámaras. Era, pues así ha sido toda mi vida. Cuando me meto a hacer algo, me meto verdaderamente de cabeza. Entonces, me encanta la tele. De hecho, yo produzco todos mis videos porque pues el gusanito de la tele no se quita. Entonces, Claro. pues tengo mi equipo de video, mi green screen, mi sala de edición y postproducción no lineal. En fin, eso seguirá presente. Maravilloso. Y sabes qué, eres un hombre de medios, a final de cuentas. O sea, te Así es. formaste ahí, conociste un proceso muy importante en la televisión mexicana, porque esta transformación de la que nos platicas, pues fue clave para entender mucho de lo que vino siendo la televisión en México, por lo menos en los últimos 10, 15 años, y como punta de lanza lo que ya después se generó en el siglo XXI. Sin embargo, a nosotros nos gusta mucho platicar sobre todo precisamente en esos procesos de cómo se inicia y cómo se llega a determinado punto. Me queda claro que no, todavía no está tu meta. Yo sé que eres un hombre que se pone metas a cada rato. Sin embargo, quisiera saber, y si nos pudieras platicar un poco Claro. acerca de que cómo se generó precisamente esta transformación, y vamos a hablar mucho y emplear esta palabra, y no necesariamente en su sentido político, sino en el sentido de lo que tú sabes, este cambio, esta transformación, este ir de el realizador de televisión, del Mm, productor, del que conoce la televisión, conoce los medios,
a un coaching de tu nivel? ¿Cómo se generó todo este proceso para llegar al punto en el que actualmente te encuentras? Bueno, pues déjame otra vez una historia larga, la haré muy breve. Gracias. Los últimos 6 años que me dedico yo a televisión, tenía yo una productora de televisión, de cine y televisión. Los últimos 6 años me especializo en imagen pública. Entonces, en aquella época no había quien asesorara imagen pública en México. Normalmente traían a gente de Estados Unidos o de Europa. Víctor Gordoa no existía, todavía trabajaba con Talina Fernández. Cierto, Entonces, cierto. hace un buen rato. Y yo empecé a ayudar a muchos candidatos a puestos de elección popular, ya fueran diputados, senadores, y acabé en 2 campañas presidenciales encargándome del área de televisión de esas campañas. Entonces, ¿se puede saber con quiénes? Sí, claro. Yo fui director de televisión de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Okay. Yo me encargaba del área de televisión. Y cuando el homicidio de Luis Donaldo me hereda el equipo del doctor Zedillo, y continúo trabajando con el doctor Zedillo, aunque yo sabía perfectamente que no era de su equipo y que al término de la campaña me iban a dar las gracias, y así fue, ¿no? Y así fue, sí, como suele pasar en esos medios. Exactamente. Entonces, salgo de la televisión un poco, o sea, salgo de la televisión un poco porque no me gustó el manejo, y abiertamente lo digo, no me gustó el manejo de la política. Y no solo hablando del partido que estaba en el poder en aquella época, sino del resto de los partidos que estaban a su alrededor. Entonces, recuerdo en alguna conversación con Santiago Pando, que en aquella época era asesor del PAN, le pregunté cómo vas y me dice, les estoy enseñando la tabla del 0, y dije, ups. Y luego volteé a ver a las tribus antropófagas del PRD y dije, estos me van a desayunar mañana, así es que voy a dedicarme a hacer otra cosa. Ok, interesante. Sí, sí, sí. Y entonces migré a las artes trágicas, a las artes gráficas. Buen término. Sí. Y entonces, bueno, monté un súper despacho de diseño gráfico, impresión en alta resolución y en gran formato. Tenía plotters que tenían 3 metros, que imprimían gigantografías, carteleras, rotulábamos flotillas completas de vehículos con vinil impreso a todo color. Entonces me metí a fabricar displays, exhibidores, y un poco utilizando mi creatividad que venía de la tele, aunque no soy diseñador industrial, pues me metí a fabricar y a diseñar una gran cantidad de displays, exhibidores, cajas de luz, POP, y me gustó. Pero cuando ya terminé de armar el catálogo y de fabricar todo lo que se me ocurría, yo dije, ¿y ahora qué hago? Sí. Y en esa época, que estoy hablando pues hace casi ya 30 años, llegaron los chinos, llegaron los productos chinos a México, América Latina, y acabaron desastrosamente con el mercado de las artes gráficas. Llegaron con máquinas de impresión muy baratas, con displays, con exhibidores muy, muy baratos, y bueno, vino la rebatinga en las artes gráficas, en la impresión, sobre todo impresión digital, y dejó de hacer negocio. Entonces yo tengo un hermano ingeniero industrial y le dije, tú quédate con el negocio. Y me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, ahora déjame ver a qué me dedico. ¿Qué hago? Sí, sí, sí. Y justo en esa época estaba yo casado con una psicóloga, y un poco para entenderla a ella y otro poco para entenderme a mí, pues me metí a estudiar terapia racional emotiva, terapia cognitiva conductual. Se cruzó en mi camino hacer una especialidad, una maestría en desarrollo organizacional, que me encantó, y eso me abrió todo un mundo. Y después pues se cruzó en mi camino el coaching, primero el coaching ontológico, y me encantó este coaching ontológico, esta escuela chilena encabezada por Humberto Maturana, Rafael Echeverría, Fernando Flores, el propio Claudio Naranjo, que ha hecho aportaciones extraordinarias, Francisco Varela, ¿quién más? Julio Olaya, que no se me olvide, que son grandes maestros y a quienes admiro y de quienes aprendí muchísimo. Me encantó el coaching ontológico, pero dije, ok, ¿y qué más hay? Entonces, bueno, pues yo ya había tenido la oportunidad de estar años antes, vino Anthony Robbins a México, lo trajo una empresa aseguradora,
y yo tenía un amigo que era broker en esa aseguradora y le dije, no sé cómo le vas a hacer, pero sí o sí voy a estar ahí. Voy a estar. Sí. Y sí, tuve la oportunidad de estar en un taller con Anthony Robbins aquí en México y me encantó toda esta parte de PNL. Okay. Alguna vez en una conversación que tuve con Anthony Robbins le decía, yo tengo la primera edición de tu libro Poder sin Límites en español y ya tienes como la edición número 25 y ya lo cambiaste totalmente, o sea que te puedo extorsionar Sí. porque todo lo que sostenías en la primera edición ya no aplica. Exacto. Qué bárbaro. Entonces, bueno, pues después, o sea, conocí la historia de Bandler y Grinder, creadores de la PNL, de Joseph O'Connor, los grandes maestros también de PNL, y se cruzó en mi camino, pues, una formación con Michael Hall. Michael Hall trabajó muchos años con Bandler y Grinder, Okay. y luego él se independizó y creó algo que yo le llamo como la evolución de PNL, que es la neurosemántica y el metacoaching, fundamentado en PNL, pero es como la evolución y me encantó y se convirtió en otro gran paquete de herramientas. Okay. Y luego pues, se cruzó en mi camino el coaching sistémico, primero la parte fundamentada en herramientas psicológicas y de consultoría, y luego, ¿por qué no? Pues empiezo a ver qué es esto de las famosas aportaciones de Bert Hellinger, el creador de las mal llamadas constelaciones, porque luego eso nos lleva al espacio como esotérico, sí, místico, cuántico, mágico, musical, sí, y nada que ver. Y que entonces, termina siendo así la carabina de Ambrosio, que no sirve para nada. Entonces, que son configuraciones familiares y las aportaciones de Bert Hellinger espectaculares. Y luego tuve la oportunidad de conocer a Gunther Weber y a Jan Jakob, que fueron los primeros alumnos de Bert Hellinger, y ellos armaron esta otra aportación valiosísima del coaching sistémico, que son las famosas configuraciones empresariales. Okay. Entonces, cómo llevar la parte sistémica a las empresas, y bueno, me encantó. Y bueno, luego surgió Rocco Pacheco y Aldo Cagliani, que trabajaban con Julio Olaya y lanzan su programa de el avanzado de coaching ontológico para hacer intervenciones desde el cuerpo, y me pareció extraordinario. Conocí a Daniel Taropio con coaching transpersonal y su famosa danza primal, y bueno, todas estas aportaciones de Rolando del Toro, y luego lo que convierte él en danza primal, y es igual hacer intervenciones de coaching desde el cuerpo. Y ya te platicaré luego una anécdota, porque yo les digo, en una certificación que tengo de coaching, uno de los módulos es de corporalidad, y les digo, nunca te atrevas con un coachee, con uno de tus clientes, a ofrecerle hacer una intervención de coaching en las primeras 3 o 4 sesiones, porque te van a sacar a patadas de su oficina. Tienes que haber construido ya un vínculo de confianza, claro, que ya te conozca y que sepa que eres ético, que eres profesional y que le sirve. Y entonces por ahí de la sesión 8 o 9, yo recuerdo hace algunos años que estaba con el CEO de una empresa colombiana que tiene filial en México, y el que era el CEO estaba muy atorado con un problema, y entonces le dije, para la próxima sesión te vienes con zapatos cómodos, con ropa cómoda, voy a cerrar la puerta de tu oficina y durante 1 hora no nos va a interrumpir nadie. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ¿confías en mí? Sí, sí, confío. Ah, listo. Entonces llegué con una tablet y en mi tablet traía yo música. Y hice una intervención que se llama Los 5 ritmos. Y era hacer intervenciones, era pedirle que bailara los 5 ritmos para ver en cuál de esos ritmos se atoraba, y a partir de detectar en qué ritmo se atoraba, poder hacer la intervención. Claro. Y fue espectacular, y me decía, porque te conozco y porque confío en ti, porque llevamos 8 sesiones, lo voy a hacer, pero si esta fuera la primera sesión, le pido a seguridad que te saque a patadas. Entonces fue muy lindo. Y entonces, bueno, a eso, si yo soy ferviente admirador de Eckhart Tolle, de Ken Wilber, he tenido la oportunidad de leer a Heidegger, a Descartes, en fin, a quién más, a Jean-Paul Sartre, a Sousa, a estos, los famosos estoicos, a Nietzsche, en fin, soy ávido lector, me encanta, y eso amplió mi formación, sobre todo en esta otra parte
que yo creo muchísimo en la espiritualidad, pero sobre todo en esta espiritualidad que no forzosamente tiene que estar ligada a una religión. Exacto. Entonces podemos hablar de espiritualidad sin tener que hablar forzosamente de religión. Y me encantó porque hay cosas extraordinarias. Y una de las cosas que me ocurrió, Alejandro, fue que justo muchos de mis maestros que me decían, a ver, si ya estudiaste coaching, pues nada más decídete si vas a hacer life coaching, coaching de vida, o si vas a hacer coaching ejecutivo. Le dije, no, pues es que yo quiero hacer las dos cosas. No, 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 es que no puedes hacer las dos cosas. Y yo le dije, perdón, yo creo que sí. Y les voy a decir por qué sí. Porque cuando yo empecé a dar sesiones de coaching de vida, invariablemente surgía en la conversación la problemática profesional. Y cuando me contrataban, uno de mis primeros clientes fue Walmart, le dimos coaching a más de 600 personas en Walmart, junto con un equipo de colaboradores, y invariablemente cuando nos contrataban para hacer coaching ejecutivo, surgía en la conversación la problemática personal y familiar. Entonces no puedes partir a una persona en dos y decirle, Claro. pues no vamos a trabajarlo todo de manera simultánea. Y fue de donde surgió esto que ya tiene 12 años, vamos para 13 años. Diseñé una metodología que la bauticé como coaching transformacional. A eso justo quisiera, querido Santiago, si tú me lo permites, y te Claro. aprecio mucho el resumen, porque yo entiendo que es muy complejo hacer una síntesis de una trayectoria tan vasta, tan rica y sobre todo tan enriquecedora en el sentido de que cada paso, y lo vimos con esto que nos comentaste, de lo que pasó en la televisión, luego el incursionar en la política, y luego te vas a hacer otra cosa y de repente llega la fuerza china y obliga a algo que es muy importante y muy interesante, que es el adaptarse a los tiempos, el adaptarse a las nuevas circunstancias y tener esa capacidad que tú eres ejemplo viviente de ello. Y yo, por eso es que quisiera, querido Santiago, que nos explicaras así a grosso modo en qué consiste y cuál es la metodología del coaching transformacional, por favor. Claro, con mucho gusto, rápidamente. Mira, tengo muchos años de operar en el espacio de la disrupción. Okay. Pero también hace muchos años entendí que hay una enorme diferencia entre la disrupción destructiva y la disrupción creativa. Y a mí me gusta la disrupción creativa. Okay. Y esto está muy ligado con este famoso libro que se publicó hace muchos años, La Estrategia del Océano Azul. Pero todavía hace un par de años se publicó otro libro que se llama La Estrategia del Océano Azul de Shift, en donde eso a mí me hizo mucho sentido porque justo de lo que habla es de estos océanos azules en donde no hay competencia y donde la disrupción es totalmente creativa. Entonces vamos a generar conceptos, aportaciones, materiales, cosas que sean muy creativas, pero que no forzosamente tengas que desplazar a nadie o ser competidor de nadie. Entonces, cuando empiezo a operar en este espacio de disrupción, pues una de las primeras cosas que hago es, a ver, pues a mí me dicen que esto de Life y Executive Coaching tiene que separarse, no, lo voy a unir. A mí me dicen que o hago coaching ontológico, o hago PNL, o hago sistémico, no, lo voy a unir. Entonces, sí, amalgamarlo. Sí, entonces diseñé esta metodología que la hemos podido utilizar ya hace casi 13 años con más de 5,000 directivos en más de 50 organizaciones, con un equipo de cerca de 40 colegas, coaches. Entonces, bueno, pues 5,000 procesos de coaching se dice fácil, pero son más de 60,000 sesiones. Entonces, no es una metodología que esté en fase experimental, ¿no? Hemos logrado muy buenos resultados, pero sin embargo, siempre será una metodología que sigue en construcción y que sigue perfeccionándose y se le siguen incorporando herramientas. He tenido la oportunidad de escribir varios libros y 2 de ellos, justamente lo que diseñé fueron más de 90 herramientas que el coach las utiliza en las sesiones de coaching, pero no como capacitación, sino surgen en la conversación. Entonces, de repente hay sesiones que no usas ninguna herramienta y de repente hay sesiones en donde sacas 2 o 3, ni siquiera en un orden, y porque surgen en la conversación y son apoyos para el coach que le sirven al cliente, al coachee de manera extraordinaria. Y que además lo que me ocupé a la hora de armar esta metodología es que todas las herramientas
tuvieran componentes de por lo menos 3 de las técnicas: PNL, ontológico y sistémico. Entonces quedó un paquete de herramientas muy robusto, muy poderoso. Y bueno, pues surge la metodología de coaching transformacional, que en un principio muchos de mis detractores me decían: ¿qué es eso que estás haciendo? Eso que estás haciendo no es coaching. Le dije, bueno, ok, algún día con el paso de los años ya verán que sí es coaching y que sí funciona. Y bueno, pues ya llevamos 12 años con esto, y a partir de ello, en algún momento surgió, estuve muchos años vinculado con el TEC de Monterrey. Le di coaching a rectores, vicerrectores, directores de campus, decanos, directores de carrera. Y en algún momento, hablando con uno de los vicerrectores, le dije: oye, me encantaría que mi metodología de coaching se pudiera convertir en una certificación y que la avalara en la universidad. Entonces me metí a diseñar, nos tardamos 4 años en diseñar la certificación para cumplir con todos los requisitos nacionales e internacionales. Constituimos un órgano colegiado, el Comité Mexicano de Coaching. Entonces eso me permitió diseñar el estándar de competencias 234, que se llama Facilitación de Sesiones de Coaching Transformacional, específicamente para la metodología. Logramos el máximo nivel de acreditación para un programa de coaching por la ICF, que es la International Coach Federation. El programa es un ACTP, Accredited Coach Training Program, que es el máximo nivel de acreditación. Y entonces, bueno, pues tuvimos 9 generaciones en el TEC de Monterrey la certificación, ciertos cambios administrativos en la institución académica con los cuales yo no estuve de acuerdo, y entonces decidimos dejar de ser socios. Y he emigrado a otras universidades con la intención de aperturar la certificación de coaching. Y ahora, pues con mi querido Apolo, estamos viendo la posibilidad de abrir la certificación de coaching, ya no vinculado a ninguna universidad, ya hacerlo directamente. Creo que tenemos ya el bagaje, más de 180 egresados, suficientes testimoniales, un equipo de master coaches que me acompañan, que son especialistas en cada una de las técnicas y que son reconocidos mundialmente. Entonces, bueno, pues me mantengo entretenido, me encanta. Muy bien, Santiago. Nos hablaste del proceso, de cómo llegaste a hacer esta, podemos llamarle simbiosis, amalgamamiento, vertebración de distintas ramas del coaching para llegar al transformacional. Me queda claro, y yo creo que le queda claro seguramente a toda la audiencia, el que una metodología de esta naturaleza, bueno, pues abarca, no se puede decir en un minuto, y abarca diplomados, sesiones y un muy vasto conocimiento que generar para poder justo eso transformar. Pero si hubiera 2 o 3 elementos muy concretos que digas: mira, el coaching transformacional se trata de A, B, C y busca llegar acá, ¿habría manera de tenerlo así, claro, más o menos a grosso modo? Claro, mira, alguna vez en una entrevista de radio con un amigo me decía: ok, ¿de dónde viene la palabra coach? Como que el coach, a ver, pues, ¿eres coach de qué? ¿De fútbol americano, de básquetbol o de qué? Y le dije: no, mira, si yo tuviera que rebautizarme con otro nombre que no fuera coach, me rebautizaría como el despertador. El despertador. Y entonces, ¿cómo que el despertador? Y le digo: sí. Y cojo a las personas por los hombros, los sacudo y le digo: ¡despierta! y es despierta, y sobre todo la herramienta número 1 del proceso de coaching está íntimamente ligado con una de las aportaciones de Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, el famoso awareness. Okay. Esta metaconciencia, esta supraconciencia, y es esta conciencia con propósito, esta conciencia intencionada. Y el propósito fundamental del coaching transformacional es despertar conciencia, que las personas dejen de ser zombies. O sea, si yo te comparto datos estadísticos, es una locura. Más del 99% de la población vive dormida. Da cuenta, que no se da cuenta, y además para todo se justifica. O sea, vivimos total y absolutamente desconectados de lo que nos ocurre adentro y afuera. Es terrible.
Y esa es la herramienta principal del coaching transformacional, un despertar de conciencia. Interesantísimo. Y fíjate que ahorita que lo mencionabas, me vino a la mente, tú tienes un péndulo, bueno, tienes muchas aristas de distintos herramientas que tú empleas para generar este coaching. Entre ellas está una que el péndulo víctima culpable, ¿no? Que es interesantísima, muy interesante. Y me recordaste también el aspecto del despertar, porque ya viene desde Oriente. El Tao lo planteaba incluso, decir, a ver, tienes que vivir consciente de ti y los ejercicios que hay desde siente la uña de tu dedo gordo hasta tu cabello, es decir, despierta al mundo porque vivimos dormidos. Entonces, este despertar que genera esta metodología tiene una función definitivamente personal, es muy claro, pero por cómo la proyectas me da incluso hasta la impresión que puede tener y tiene grandes áreas de oportunidad de una función social. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, te puedo decir así rápidamente, nosotros lanzamos ahora, justo durante la pandemia, dos iniciativas. Una que se llama RAE, la Red de Apoyo Emocional, en donde lanzamos grupos cerrados de 20 personas utilizando terapia de aceptación y compromiso, el Acceptance and Commitment Therapy, que es una terapia que se diseñó específicamente para tratar trastornos de estrés postraumático. Y diseñé un taller en donde no solamente compartimos las herramientas de esta terapia, sino muchas de las herramientas del coaching transformacional, justo para que las personas sepan qué hacer para bajar sus niveles de angustia, de ansiedad, de estrés, y sepan hacerse cargo de esto que les está ocurriendo. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice, fíjate, el año pasado, antes de la pandemia, proyectaba que para el año 2025 las principales dos causas de discapacidad laboral iban a ser el estrés y la depresión. Pero se nos cruzó la pandemia, entonces yo te puedo asegurar que se nos va a adelantar del 2025 al 2021, 2022. Seguro. Y a mí me parece gravísimo, pero mira, abrimos 3 grupos de 20 personas y nos ha costado muchísimo trabajo abrir el cuarto grupo, porque una de las primeras cosas que públicamente digo, y es un poco, tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano y del latinoamericano, es nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos un problema. Y entonces procrastinamos y procrastinamos y postergamos y postergamos y postergamos hasta que verdaderamente sea inevitable. Y cosas que podían haberse solucionado pues meses antes, pues resulta que ya cuando ya requiero un tratamiento psiquiátrico, ya cuando requiero medicarme porque ya mis niveles de depresión son terribles, ¿qué pasó? ¿Cuántos avisos hubo en el camino y no hiciste nada? Entonces nos ha costado mucho trabajo con todo y que lanzamos pues una gran convocatoria a nivel Latinoamérica, tenemos gente de Venezuela, de Chile, de Argentina, que publica en redes sociales, la gente no acepta en primera instancia que tiene un problema y menos busca ayuda, ¿no? Lanzamos otra plataforma que se llama Libérate, donde tenemos coaches, psicólogos, terapeutas, psiquiatras que pueden apoyarte por chat, por llamada telefónica o por videoconferencia. Y también ha sido súper lento. La gente como que todavía le cuesta mucho trabajo entrar a eso. Entonces, yo sigo inventando cosas. Es que es curioso porque parece mentira, pero es una realidad de esto que tú mencionas. ¿Cómo le dices, por ejemplo, a alguien que trae 500, deja tu 500, 100 pesos en la bolsa? Se voltea y hay crisis sanitaria, no puede salir con la libertad con la que salía antes. Se cayó el empleo, 12 millones de desempleados, ¿sí? Sus habilidades o competencias seguramente las tendrá, pero a lo mejor no tan conscientes o no desarrolladas. ¿Cómo resuelve eso en un momento dado que tienen el corto plazo necesidades tan urgentes? ¿Será por eso, y esa es la pregunta a la que quiero llegar, que el coaching en general y en particular lo que viene siendo tu metodología tiene un nicho, y este nicho eventualmente son pues las empresas, las organizaciones, o va más allá?
No, Cuéntame de esto, por favor. mira, nosotros hacemos mucho servicio social. Entonces, Ok. yo a título personal, Ujú. normalmente siempre tengo a 4 o 5 personas a las cuales no les cobro Ok. y les doy coaching. Y no les cobro porque sé que su situación está muy complicada y entonces es mi manera de De devolverle devolver. la vida al mundo, al universo, las bendiciones que he recibido. Entonces es con muchísimo gusto. Y una de las primeras cosas que les digo es, a ver, lo que vamos a trabajar es resolver tu inmediatez. Ok. Sí o sí. O sea, vas a salir adelante y entonces vamos a descubrir qué otras cosas sabes y puedes hacer para salir adelante. Y siempre encontramos algo, siempre. Maravilloso. Porque precisamente en esta pandemia, y era lo que otro aspecto al que quería llegar contigo, aceleró muchos procesos de entrada, por ejemplo, pienso en el tecnológico, ¿no? En el digital, ¿no? Aceleró procesos en los que incluso, no sé si te lo comentaba nuestro querido Apolo, pero los que conformamos este proyecto, formalmente hablando, no nos conocemos personalmente, todo fue un desarrollo a nivel digital. Entonces, se generó un proyecto, se generan iniciativas con todos sus déficits o sus áreas de oportunidad, pero aceleró procesos y lo mismo en las personas en materia emocional, hay también unos déficits enormes. ¿Tú qué consideras que pudiera, que tarde o temprano esto va a pasar? Va a tardar, de eso es definitivo, no va a ser ni el mes que entra ni en 3, todavía va a haber un proceso. ¿Cómo Okay. visualizas tú el tema humano, el tema de lo social, de aquí a los siguientes 6 meses, un año, y cómo puede abonar y aportar toda esta expertise y esta función social que te la admiro y te la respeto, ya que la mencionas, ¿sí? En la gente para en un eventual caso, no desde luego esperar a que seamos Suiza, ese no es el punto, es por lo menos dar un salto mínimo cualitativo de mejora tanto humana, personal y en lo social. ¿Cómo lo visualizas? Mira, algo que debemos entender es que esta es una nueva era. Ok. Entonces, venimos de una era de donde todo era bienes de capital. Y luego hubo una evolución, un cambio de era y pasamos a la era de bienes de consumo. Y acabamos de llegar a una nueva era y esta nueva era, resultado justo de todas estas fuertes sacudidas, se convierte en una era del bienestar y el desarrollo personal por sobre todas las cosas. Entonces, hoy lo que la gente va a buscar, más que bienes de consumo y más que bienes de capital, va a ser el bienestar y el desarrollo personal. Vamos a ver a muy corto plazo que estos grandes holdings y estas grandes empresas nacionales y transnacionales muchos van a desarticular o a desarmar sus grandes corporativos porque ya se dieron cuenta que teniendo a la gente en casa, se ahorran muchísimas cosas. Sí. Y además, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero resulta que trabajando en casa trabajamos mucho más que cuando vamos a la oficina. Definitivo. Porque empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y pueden ser las 10, 11 de la noche Y sigues. trabajando. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y porque ahora sí que disponibilidad 24/7, 365 y hay que aprender también. Yo he dado muchos cursos últimamente sobre cómo hacer home office y cómo poner límites y cómo no contestar mails y cómo no responder WhatsApps a determinadas horas porque malacostumbras al jefe, a tus colegas y Claro. olvídate. Entonces, eso hay que aprender a hacerlo. Y estoy absolutamente convencido. Lo hablábamos unos minutos antes de que empezara la entrevista. Te decía yo que cuando empezó la pandemia, en la primera semana yo dije, esto va a durar un buen rato, nada de que 5 o 6 semanas, nos vamos a ir mucho más. Y entonces, una de las cosas que he descubierto, y los que están presentes no me dejarán mentir, y si no están de acuerdo, por favor, levanten la mano, me encanta escuchar otras visiones, otras del mundo, por favor. Yo siempre me he declarado aprendiz permanente y siempre dispuesto a aprender de quien sea. Maravilloso. Y una de las cosas que me ocurre es, salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria. Eres buen abogado, eres buen economista, eres buen diseñador, eres buen ingeniero, pero no llevaste ni en grado ni en posgrado una sola materia específica sobre liderazgo. Okay. Me han invitado, de hecho, en su momento
mi querido Apolo me invitó a participar en diplomados de habilidades gerenciales, de habilidades directivas. He participado en algunas escuelas importantes con programas de alta dirección y se ven casos prácticos y casos que hay que de estudio y etcétera, etcétera. Pero cuando yo les digo, a ver, ¿en dónde aprendiste? Hemos tenido la oportunidad, te digo, de trabajar con más de 5,000 directivos y la primera pregunta que les hago es, ¿dónde aprendiste a ser líder? Sí. Pues no aprendiste, en la escuela no te enseñaron. ¿A dónde te enseñaron a ser gerente? ¿A dónde te enseñaron a ser director? No. Y entonces fue por eso que, capitalizando la experiencia y el aprendizaje, uno de mis libros se llama Ser Líder. En la plataforma de www.santiagoverlegui.com, ahí están todos mis libros en versión digital. Sí. A quien le interese, pues bienvenido, con muchísimo gusto. Entonces, uno de mis libros se llama Ser Líder. Y justamente una de las cosas que descubrí es que en ningún lado te enseñan a ser líder, y me metí a hacer labor de investigación como parte de un board de Amazon y les dije, oigan, ¿cuántos libros se han publicado de liderazgo en los últimos 50 años? Pues 75,000 libros. Le dije, híjole, creo que hay bibliotecas que no tienen ese volumen de libros. No conozco a nadie que haya leído 75,000 libros. Le dije, tendré que cambiar un poco el criterio. Le dije, bueno, cuéntame cuáles han sido los bestsellers los últimos 10 años de los gurús del management y leadership. Y salieron más de 300 libros y dije, bueno, eso sí, creo que me puedo aventar a leerlos, a revisarlos. Y bueno, pues leí a Drucker, a Sench, a Hoffman, a Kiyosaki, a Sinek, en fin, a Hoffman, a todos estos grandes gurús. Pero fíjate que todos le entran al tema de liderazgo desde el hacer. Ninguno le entra al tema de liderazgo desde el ser. Ok. Y entonces, pues me encantó entrarle al tema del liderazgo desde el ser y, en primer lugar, poder detectar y determinar cuáles son las habilidades específicas de un líder en lo individual, porque además yo sostengo que un líder, hay quien nace con algunas habilidades, no todas. Entonces, un líder no nace, un líder se hace. ¿Te interesa ser líder? Identifica cuáles habilidades tienes, cuáles no, y las que no, desarróllalas. Entonces, lo primero que hice fue identificar un paquete de habilidades para un líder en lo individual. 30 habilidades individuales. Le dije, sí, pero ojo, y además una de las cosas que, si tú buscas definiciones de liderazgo, es todo aquel que lidera, que encabeza, que organiza, que coordina un grupo. O sea que si yo no tengo a un grupo o a colaboradores o a colegas, entonces no puedo ser líder. Yo no soy líder, claro. No, a ver, perdón, no, yo soy líder en la vida. Soy líder de mi vida, entonces requiero desarrollar estas habilidades de liderazgo a título personal. Y luego, si ya tengo un grupo de colaboradores, de colegas, entonces requiero apoyarlos para que desarrollen también ellos las habilidades de liderazgo, pero también yo requiero desarrollar otro paquete de habilidades de un líder de líderes, las habilidades colectivas de un líder. Okay. Y una vez que ya tengo todas estas habilidades del ser, entonces sí, ya me puedo meter a desarrollar las habilidades específicas gerenciales y las habilidades específicas directivas, porque otra de las cosas que me encontré en el camino es que hay una gran cantidad de directores que se comportan como supergerentes porque no tienen la claridad de ser directores, porque nadie les dijo cuáles son las habilidades. Claro. Entonces vemos a una gran cantidad de directores haciendo micromanagement. Entonces, yo cuando veo a un director, a menos que sea un director de operaciones o de la administración, pero cuando yo veo a un director metido en la ejecución, en la operación, en la administración, lo agarro a reglazos y le digo, ey, esas son las competencias de un gerente y para eso tienes a tus gerentes. Entonces, tú tienes que estar metido en la planeación, en la estrategia, en la dirección, en ampliar la red de relaciones, etcétera, etcétera. Y te digo todo esto porque justo ahora en la pandemia diseñé una plataforma que se llama expertosentransformación.com. Buenísimo, háblanos de ello, por favor. Porque hay 5 assessment centers gratuitos. Entonces, llenas los assessment centers, de inmediato te llega la respuesta y te dice qué habilidades sí tienes y qué habilidades no tienes. Digamos que es como el gancho de la plataforma. Y luego, si quieres estudiar esas habilidades, tienes que pagar una membresía anual
que la verdad es que lo que cuesta la membresía para el desarrollo de estas 114 habilidades, pues es un precio súper accesible porque te cuesta 2,000 pesos anualmente. Ok. Entonces, bueno, pues creo que es muy, muy, muy accesible. Razonable, claro. Sí, Porque sí. lo que estamos buscando aquí es, pues que esto sea además de habla hispana, entonces que sea de fácil acceso para cualquier persona de habla hispana y pues tener, pues no, ahorita tenemos, no sé, más o menos como unas 80, 100 personas inscritas, pero lo que estamos buscando es que se inscriban 2,000, 5,000, 10,000, porque la información pues es muy valiosa y esta información en ninguna universidad, en ninguna La institución académica otorga. nos las enseñan. Sí, claro, claro, porque, y ahorita lo decía alguien en el chat, o sea, muchas veces hay clichés mercadológicos que te dicen, a ver, tú puedes ser líder por esto, Forjando a los líderes del futuro. sí, exacto, y hasta sale con todo respeto para los hermanos que hacen esta revista, pero 300 los líderes mexicanos y pum, ahí dice, ves, híjole, yo cuándo, ¿no? Cuando no va por ahí justamente, ¿sí? Esto del ser líder, y me encanta porque este texto tuyo, este libro tuyo, aplica la palabra ser, y estoy cierto que recuperaste a Heidegger y recuperaste muchas cosas de ahí, ¿sí? Que viene desde una voz interna, ¿no? Esta voz interna que te llama a no solo hacer, sino el ser y el hacer para todo en esta proyección que bien mencionas, que es lo que se viene, que es el desarrollo personal y el bienestar. Quisiera tocar contigo, querido Santiago, si me lo permites, ya Claro. prácticamente para ir cerrando. Hay un texto de los que has escrito que me llamó muchísimo la atención, el de creo lo que creo en este juego de palabras, ¿no? De crear y de la creencia, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de este texto? Porque me pareció sumamente sugerente, Santiago. Claro, claro. Mira, el segundo libro que escribí sobre herramientas de coaching justamente tiene que ver con las neurociencias aplicadas al coaching. Okay. Y entonces, cómo en este cerebro triuno, el cerebro límbico, es nuestro cerebro emocional y cómo una de las cosas en las cuales articulamos desde muy niños, empezamos a articular creencias y creencias y creencias y creencias. Así es. Y a mí es el título del libro, por eso articulé esta frase con la idea de llevarte a la introspección. Y el libro se llama Creo lo que creo. Y entonces, pues quien se queda en la superficie me diría, bueno, pues sí, Santiago, claro que creo lo que creo, pues estoy convencido de lo que creo. Pero no va por ahí. No, 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 vámonos, vete profundo, aviéntate un clavado y vete profundo. Y entonces, que a mí una de las cosas que me encanta del idioma español, pues es que la misma palabra puede tener diferentes significados. Y entonces, cuando ya doy ese tip, me dicen, ok, entonces el primer creo tiene que ver con creer, ¿sí? Y el segundo, con crear. Crear, claro. Entonces, creer para crear. Y es algo que todo el tiempo comparto, es si estás harto, aburrido, fastidiado de lo que estás creando, deja de pelearte con lo que estás creando y empieza a revisar lo que estás creyendo. Si modificas la creencia, modificas la creación. Okay. Pero yo conozco a personas que llevan toda una vida buscando hacer las cosas de manera diferente sin entender que tienen que ser diferentes. Si desarticulo la creencia, si articulo otra creencia, entonces mi actuar, mi proceder va a ser otro. Entonces, por eso creer para crear. Está espectacular porque fíjate que ahorita que mencionabas todo esto, me venía a la mente una cantidad inmensa de personas que seguramente, y porque lo vi y lo vives, tenían una serie de habilidades, de competencias internas, de que en su ser tenían una suerte de una amplitud de proyección y un potencial tal, y que las más de las veces mueren sin haberlas podido desplegar, sin haberlas podido potenciar, sin haberlas podido proyectar. Y se quedó en el aire todo eso, ¿sí? Que esta metodología tuya, esta expertise que tú tienes, el que ayude precisamente no solo a descubrirlas, a revelarlas y a potenciarlas. Esto es cierto que puede, que genera una transformación
y que puede llegar esto, ojalá, que esa es la intención, de realizar una sinergia social que pudiera eventualmente, pues, por lo menos modificar y salir de la circunstancia que vivimos hoy día en México. ¿Cómo ves el país, Santiago? Justo partiendo de todo esto, como tú, de lo que has visto a lo largo de tus años de experiencia, porque estoy cierto que tú eres un transformador, tú transformas la vida de las personas, pero yo estoy cierto que en todo este cúmulo tan impresionante y espectacular de sesiones y de diplomados y de cursos que has dado, hay muchas cosas que te han transformado a ti, ¿sí? Entonces, en este ir y venir, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo te has transformado? ¿Y cómo piensas que en un momento dado, no una fórmula, una receta para el país, me queda claro que no, pero algo que tú pudieras decir, mira, a lo mejor es una vía que pudiera ir en tal o cual sentido o procurar X, no sé, algo que nos pudieras compartir? Lo acabas de decir y a ver, una de las cosas que dice Rafael Echeverría es que el lenguaje no es inocente. Entonces, sí, claro. Y una de las cosas que a mí me hace todo el sentido es, yo estoy harto, aburrido, cansado de las reformas. No hay que reformar, hay que transformar. Y hay una enorme diferencia entre las reformas que son parches y la transformación que es hacer algo totalmente diferente. Y lo que requiere este país es una transformación profunda, no reformas. Las reformas son parches. Eso ya se probó una y otra vez y no nos ha llevado por buen destino. Sí, que mira, más allá de meternos en una conversación política, que no es el caso, evidentemente, desafortunadamente el concepto ya está como que identificado hoy día con algo, ¿no? Y que me parece que se queda corto a lo que el país necesita. Entonces, ahí también nos encontramos con un problema lingüístico, porque yo acompaño esto que tú mencionas, que más allá de una reforma es una transformación, y vaya la palabra, pero una transformación radical de las creencias de lo que nos somos como mexicanos para de verdad pasar a un siguiente nivel, pero lamentablemente muchas veces, ¿sí? El hecho de que cierto grupo, cierto régimen o cierto adopte o haga suya esta palabra, híjole, como que nos... Mira, entendamos una cosa a ver, no hablemos ni de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta transformación para no echarle la culpa a ninguna a nadie, exacto. Con ninguna. Pero el tema aquí, si nos vamos con profundidad, tiene que ver con algo que Ken Wilber dice que es de Alvin Toffler y Alvin Toffler dice que es de Ken Wilber, y no es de ninguno de los dos la frase, pero las dos la usan, y es esto que dicen que los analfabetas del siglo XXI no son los que no sepamos leer y escribir, sino los que no desarrollemos la habilidad de aprender, desaprender y reaprender. Y justo cuando hablamos de transformación, requerimos desaprender, practicar el desapego, entender que gran parte de la información y el conocimiento tiene fecha de caducidad, y que cosas que aprendí hace 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años o 20, quizá hoy ya son inaplicables, ya son obsoletas. Y en lugar de atesorarlas, y en lugar de ser terco, necio, obtuso, cerrado y decir, si funcionó 20 años, tiene que seguir funcionando, no. Es entender que llegó ya su fecha de caducidad y hay que practicar el desapego, hay que soltar y hay que desaprender para vaciar nuestro disco duro y reaprender cosas nuevas, cosas que se están haciendo en otros lugares y que sí funcionan. ¿Por qué nos empeñamos en querer descubrir el hilo negro cuando ya hay mucho camino andado y que sí funciona en otros lados? Entonces ¿por qué esta soberbia y esta arrogancia de querer hacer lo mío, y además recurriendo a viejos modelos de los 60s, de los 70s, que ya son obsoletos y que pues ya no tiene ningún sentido traerlos? Mira, a mí me llama mucho la atención cuando llega, olvídate de las instituciones de gobierno, cuando llega un gerente, un director a una empresa, y entonces llega como con la espada desenvainada y llega sin meterse
a ver qué es lo que históricamente se hizo en esa área, qué cosas sí funcionaron, qué cosas no funcionaron. No, llega y con una displicencia y con una soberbia a tirar a la basura todo lo que sí se hizo los últimos 5, 8, 10, 15 años y yo llego a inventar cosas que cuando alguien lleva tantos años ahí dice, oye, eso ya lo hicimos y no funcionó, y eso ya lo hicimos y no funcionó. No, 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 es que no lo hice yo. Y no lo hicieron con mi estilo, y no lo hicieron El con... ego. Cuidado. Es un grave problema. El ego, olvídate. Mira, te voy a decir lo Adelante. más simpático del asunto, Alejandro. Ajá. Cuando a mí me asignan a personas para procesos de coaching o terapéuticos y me dicen, Santiago, es un hueso duro de roer porque está parado en el ego, la soberbia, la arrogancia, le digo, esos échenmelos. Y te voy a decir por qué. Porque hay dos comunes denominadores en estos dos extremos. Un extremo de la balanza, personas que están paradas en el ego, la soberbia y la arrogancia. Y en el otro extremo de la balanza, personas que creen que no pueden, que no saben, que no son lo suficiente en la búsqueda permanente del reconocimiento. In between, en medio, hay 1,5 millones de personalidades, pero estos son los dos extremos. Ok. Ahora, hay dos comunes denominadores que los seres humanos requerimos trabajar con nosotros mismos todos los días. Somos absolutamente vulnerables en dos dominios. Uno se llama seguridad y el otro se llama autoestima. Okay. Y como somos absolutamente vulnerables en la seguridad y la autoestima, hay quien se pone la careta de soberbia, arrogancia, petulancia, o hay quien se pone la careta de no puedo, no valgo, no soy lo suficiente. Esas caretas son muy fáciles de craquelar, porque lo que hay ahí abajo, lo que hay atrás de esas caretas es una baja autoestima y una altísima inseguridad. Impresión. La tarea es titánica si lo quisiéramos ver desde una perspectiva sobre todo social, nacional, porque desafortunadamente en México pues arrastramos 500 años de historia, a lo mejor es un cliché, pero no está alejado de razón. Sin embargo, compartiéndolo contigo, yo soy de los que todavía estoy convencido que muchas cosas se pueden hacer y que todavía muchas cosas se pueden transformar y que muy probablemente no se trata de hacer el gran proyecto titánico que transforme al país y que en 6 años, en 3 o donde quieras, lo mandemos hacia las estrellas. No, son pasos. Un paso a la vez. Un paso a la vez, Santiago. Santiago, estamos por concluir. Yo quiero, de verdad que todo lo que nos has platicado, todo lo que nos has comentado, de veras que es sumamente enriquecedor. Yo quiero agradecerte enormemente tu presencia y que, no, al contrario, gracias. el que nos hayas dado tantos tips, tantas líneas, sobre todo de reflexión. Porque si algo nos queda claro con el coaching y en tu metodología transformacional es que deben haber procesos muy claros, muy concretos, muy puntuales de reflexión. Si no hay una reflexión inicial, difícilmente podemos llegar al siguiente paso si es que estoy en lo correcto, querido Santiago. ¿Algo con lo que quisiera cerrar? Pues miren, los invito a que visiten la plataforma de expertos en transformación, a donde van a encontrar expertosentransformación.com, donde van a encontrar estas famosas habilidades para la vida, de liderazgo y de management. Ahí van a encontrar también los libros. Si visitan la plataforma de santiagoberlegui.com, pues van a ver todo lo que hacemos, diplomados, certificaciones, siempre estamos inventando cosas. Traemos ahora un proyecto interesante con mi querido Apolo, de la certificación de coaching, del diplomado Ser Líder. Estamos diseñando ahora un diplomado de mentoring para mentores, que está sensacional, porque hoy se le pide a muchos directores que sean mentores, pero para empezar ellos no saben cuáles son las habilidades que se requieren para ser mentores, y entonces pues ¿cómo voy a ser mentor de alguien si para empezar a lo mejor yo no tengo desarrolladas las habilidades, ¿no? Entonces, bueno, encantado, muy agradecido. Y ya, como vieron, no me para la lengua, entonces ya. Pero no, bueno. Por nosotros encantados. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta. Alguien por ahí puso en el chat y lo leí, que si había algún tipo de becas. Yo con muchísimo gusto, si les parece bien, podemos regalarles libros. Yo encantado de la vida de regalarles libros. Son libros digitales y entonces pues nada más es descargar el libro y ustedes dirán cuál será la manera de sortear 4 o 5 libros.
5 libros si les parece, y luego nada más les pasamos la contraseña, el password, nada más para que puedan abrir el archivo y encantado la vida, con mucho gusto. Muchísimas gracias, querido Santiago. Yo de entrada lo que le pediría a la audiencia y a los que vean, porque nosotros dejamos, y tú no lo permites, esta entrevista fijada en la página de 100 en Facebook, Sí, y de encantado. verdad hemos descubierto, y yo estoy cierto que así ocurrirá contigo, que va a haber N reproducciones de esta entrevista, porque de verdad todo lo que nos has hecho favor de aportar, de mostrar, de enseñar, ha sido de veras muy enriquecedor, Santiago. Mil gracias. Nada más una última cosa rapidísimo. Por ¿De favor. dónde es tu apellido, Beorlegui? De ¿De qué Navarra, origen? De de Navarra, España. Elizondo, mira, ¿Es vasco? sí, bueno, de hecho, si mi abuelo te oyera, te diría, primero soy navarro, luego Antes que soy vasco. vasco y luego soy español. Entonces es aquí como los yucatecos, ¿no? Entonces, no. Yo soy de la hermana República de Yucatán. Ah, no, pues yo soy de Nuevo León. Entonces, no, mi apellido es de origen navarro, del País Vasco. Ay, es que tenía eso porque me sonó, y discúlpame, y espero que tu señor padre o abuelo no me hayan escuchado, me sonó a vasco, pero dije, no, ahí debe haber algo más, y no me quería quedar con las ganas No, de he pasado preguntarte. una mejor vida hace muchos años, pero seres muy queridos. Que Dios los bendiga, y que Dios te bendiga a ti, querido Santiago. Muchas gracias. Yo le quiero pedir a toda la audiencia que nos haga favor de seguir a Santiago Beorlegui en LinkedIn, en todas sus redes. Visiten su página, de verdad que se van a encontrar con un contenido formidable, ¿sí? Ahí están los libros, como él mencionó. Yo de entrada, yo ya descargué uno, voy a descargar el resto, si tú me lo permites, Santiago. Encantado, con mucho gusto. Porque de verdad que esto que has mencionado del aprender, desaprender y el de reaprender es un desafío que hay que hacer. No hay que entrarle, como dicen por ahí, sin miedo al éxito, porque de lo que se trata a final de cuentas es de transformarnos en nosotros mismos. No podemos generar un cambio mundial o social o de país o comunitario si no comenzamos por nosotros. ¿Si estás de acuerdo, Santiago? Mira, yo sé que no nos patrocina la entrevista, pero hay 2 eslogans para mí que son los eslogans del siglo XXI A ver, y, venga. y que además me encanta combinarlos. Uno es el de Nike, Ok, Just Do It, y ok. el otro es el de Johnny Walker, Keep Walking. Keep walking. Y como me encanta correr y me encanta el whisky, entonces pues me encanta combinarlos. Just do it y keep walking. Hazlo y sigue caminando, no pares. Maravilloso, Santiago. Te agradezco de nueva cuenta el que nos hayas hecho favor de conceder la entrevista. Encantado, con mucho gusto. Estamos en contacto. Te agradecemos y te seguimos, te apreciamos y te deseamos todo el éxito del mundo, que sabemos que lo tienes, pero Gracias. que vengan muchos más Gracias. y que todo vaya bien y cada vez mejor para ti, querido Me Santiago. reitero a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca, encantado, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este martes, martes de entrevista con 100. Gracias. Capacitación, innovación, educación y negocios, agradeciéndoles de parte de Alma Sarmina, de Daylin Sevilla, de David Olvera, de Juan Cristian Trejo, de Rubén Ortiz Pozos, de Felipe Hernández, de Fernando Briviesca, de Apolo, desde luego. Mi nombre es Alejandro Arroyo. Mil gracias por habernos acompañado. Pasen ustedes muy buena noche. Gracias, Santiago. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y quiero pedirles también que por favor nos acompañen el próximo 27 de noviembre al curso que estará ofreciendo Capacitación, Innovación, Educación y Negocios de Planeación Estratégica a través de Zoom. El horario es de 9 a 3 de la tarde, curso en línea. Y también para el 16 y 17 de noviembre, en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, el curso de habilidades gerenciales. De nueva cuenta, les agradecemos mucho el favor de su atención. Pasen ustedes muy buena noche y hasta entonces.